No entiendo, se estaba quedando sin perfil, no tenía cómo definir. Allá con su novio celebran, se abrazan, todos felices. Ahí está Lewis que la protege que no la toquen tanto. Ay, chicos, un poco celoso el inglés. Miren cómo define. Hace mucho que no hacemos modo carrera con famosos. Está tan de moda el nuevo romance aparentemente que hay entre la señora Shakira y el caballero Lewis Hamilton. He decidido hacer algo con estos dos en el Arsenal. Poderosísimo like. Veamos qué consiguen estos señores, o esta pareja más bien, en esta temporada. Si logran hacer que el Arsenal gane la Premier, si logran hacer que el Arsenal gane en la Europa League, porque creo que está en Europa League. En fin, veamos qué sucede en una temporada, chicos. No olviden que esto es entretenimiento, esto es para darle un poco de variedad al canal y para divertirnos un poco, ¿no? Vamos a ver cómo introducimos estos dos personajes en el modo carrera. Primero las damas, ¿no? Evidentemente Shakira, 35 años, ojo, Shakira tiene como 45 o 47, creo que es que tiene, bueno, en fin, pero la puse de 35 para que no se degrade tanto en el juego, porque ya saben que si la dejamos de 47, de hecho aquí ya se va a retirar, miren, pero vamos a intentar que eso no pase, ¿no? Colombiana evidentemente, 90 de media, bueno, porque ya debe ser una jugadora con mucha experiencia. Una apariencia física que no se parece del todo, el dorsal número 30, y bueno, ahí más o menos tratamos de crearla. La idea es pasárnosla bien en este episodio. Ahora vamos con el señor Hamilton, también delantero centro, van a jugar como delantero centro, 35 años, este señor creo que ronda los 37, pero pues lo mismo que Shakira, para que no se degraden tanto. Inglés, si es inglés, creo que sí. 90 de valoración global y una apariencia bastante similar, de hecho yo diría que es igualitico. Yo diría que definitivamente es Hamilton. Le hemos dado el dorsal 44, que es el que utiliza, bueno, en la Fórmula 1, que es donde participa, creo, no sé en qué escudería está. Bueno, en fin, eso no nos importa porque estamos hablando de fútbol, chicos. Ahí están números interesantes que no nos interesan de momento porque estos señores van a ser gigantescos. Colombiana y el inglés, veamos qué sucede una temporada con estos señores. Vamos a iniciar. Para poderlos incluir a juntos tenemos que jugar con esta formación, una 4-1-1-4. Martinelli no sé qué hacía ahí, así. Los dos los he dejado con la pierna derecha porque no tengo ni idea si son diestros o no lo son. Aquí de esta manera vamos a enfrentar esta temporada. Esperemos a ver, tenemos nuevas equipaciones, creo que ya lo notaron, y veamos qué sucede al final de la temporada. Si llega alguna final la jugamos, chicos, ojo con eso, las finales las vamos a jugar todas las que podamos conseguir. Aquí evidentemente no la vamos a tener, pero quiero que presten atención a este Lionel Messi que tenemos aquí, ojo con ese rostro porque eso significa que vamos a tener un episodio con el Inter de Miami. Ya pueden ver, aquí le hemos recreado su rostro un poco distinto. Y la pregunta es para ustedes, muchachos, aunque ya hice una encuesta y ganó la Premier League, ¿dónde quieren que reconstruyamos al Inter de Miami con Messi y sus amigos y algunos fichajes nuevos que están sonando ahora mismo? ¿Lo hacemos en la MLS o lo hacemos en la Premier League? Aunque ya hice una encuesta, repito, en la pestaña comunidad y ganó la Premier League, pero me gustaría hacer un segundo sondeo para tratar de hacer un episodio interesante. Vamos a continuar ahora sí. Todas las finales se van a jugar y tenemos una por Carabao Cup a continuación. Grandísima final contra el Manchester City. Aquí está un familiar del señor Vincent Kompany que ahora trabaja como... bueno, trabaja en este estadio. En fin, chicos, veamos. Kevin De Bruyne nos trata de intimidar. Un poco más de seriedad, chicos. Aunque esto es entretenimiento, quiero que nos la pasemos bien, porque como dije al principio, esto es para desconectarnos un poquito. No se preocupen que lo reconstruyendo. Díganme si les gustaría ver la carrera de Arda Güler, el fichajazo que acaba de hacer aparentemente el Real Madrid. Si lo quieren ver, me lo hacen saber en los comentarios. Por ahí tengo algo por ahí para hacer con Cristiano, con Kaká, con este señor también. Me gustaría hacer algo más adelante en nuevos contenidos que he estado incluyendo en el canal para, pues, como dije, darle un poco de variedad, encontrar cosas nuevas. Me gusta que cada que vengan al perfil del canal se den cuenta, bueno, encuentren cosas más bien nuevas, ¿no? Veamos cómo le va a nuestro grandísimo dueto. Haaland está jugando condicionado. A nuestro dueto que es la señorita Shakira, que como pueden ver va a dar el zapatazo inicial. Espere, quite eso. No entiendo por qué tengo ese instructor. Perfecto. No sé por qué aparece. En fin. Vamos al minuto 15 porque Bukayo se jaló esta gran jugada y miren la asistencia de Lewis para su pareja. Por Dios, chicas, qué pedazo de gol de Shakira. Era el primer gol que sí anotaba en este partido y era de la colombiana que cabeceaba, que mostraba su poderío, asistida por su actual pareja, el inglés. Una asistencia maravillosa, un cabezazo impecable, un gol
precioso. Un gol a lo colombiano o a la colombiana. A lo colombiana, por Dios. Qué buen frentazo, chicos. Aquí parecía que el Arsenal iba a ser el campeón, pero el partido estaba fresco. Celebraba Mikel y también celebraba Chucky. Miren ahí, animaba que la ayudaran. Aquí pasarían cosas muy raras como esta. Ver a Lionel Messi recién afeitado y siendo DT de el Manchester City. Qué curioso. Minuto 41, miren otra nueva jugada, miren este despliegue de velocidad de la colombiana que se va y se acerca y ve cómo llega Odegaard, lo asiste de manera maravillosa y el noruego nos regala el segundo tanto antes de finalizar el primer tiempo. Chicos, mucha felicidad, todo parecía perfecto, ahí estaba Shakira, celebraba con su pareja también, el señor Hamilton, y ahí digamos que este Arsenal, estos Gunners estaban convirtiéndose en los mejores de esta competición. Pero ojo porque el partido no había terminado, terminaría más bien este primer tiempo, la mujer puntuada Shakira con 8.5 y 7.5 para su pareja. Los dos invitados eran los mejores puntuados de este partido, aquí se cometerían errores que se pagarían carísimos. Saben que no podemos hacer o cometer estos errores con el androide en el área o en el terreno de juego, ¿no? Este señor no respeta, no perdona nada y nosotros cometimos un error gravísimo. El partido se ponía 2-1. Hombre, teníamos un partido medianamente controlado, pero la verdad es que esto hasta ahora iniciaba. Vendrían nuevas sorpresas. Aquí miren esta buena jugada en colectivo y llegaría el segundo tanto del equipo ciudadano, aquí a manos del señor Laporte. ¿Laporte o Laporte? O Aymeric Laporte, bueno, como sea. En fin, chicos, tenemos segundo tanto, 2-2, cuando creí que ya éramos campeones. ¡Ojo! Este despliegue de velocidad al minuto 91, casi 92. Se va la colombiana, saca fuerzas de donde no las tiene, se acerca, se aleja, vuelve y se acerca y define olímpico. Definición olímpica la que acaba de hacer esta mujer. No tengo idea cómo lo hizo, pero sí sé que lo hizo. Increíble definición. Yo creí que al alejarse se estaba quedando sin perfil, pero no fue así. No lo puede creer Ramsdale. Enfurece o más bien enloquece toda esta hinchada Gunner porque la señorita Shakira, la colombiana, miren qué buena definición. Un riflazo de pierna derecha imposible para el señor Ederson del Manchester City. Qué buen gol. Celebra, grita, se siente feliz, sabe que es una campeona y que es maravillosa. Sencillamente con esto ya el partido prácticamente terminaba, el marcador no se movería más, 5 goles repartidos para los dos equipos, pero la victoria sería nuestra por fortuna. Vamos a continuar porque esta temporada empezaba a tornarse muy interesante. Otra finalísima. Dios, como me encantaría poder ir a un partido de estos en Wembley, perdón, yo iba a decir en Wimbledon. Es Wembley, me encantaría, chicos, esto tiene que ser mágico, una suerte para todos aquellos que pueden ir a todos y cada uno de estos partidos, o al menos a uno en la temporada. Es maravilloso. Ir a una final de estas, ahí está. ¡Wow! Miren, ya tiene su... tiene su propio tifo. Shakira significa que está haciendo de las suyas. Vamos con esta grandísima final. Veamos qué sucede en esta... ¿Esto qué es? ¿FA Cup? Creo que es FA Cup. Ahí van saliendo nuestros jugadorazos. Vamos contra el Tottenham. Saca el señor Lewis. Minuto 7 y miren esta maravilla de palomita por parte de Hamilton que por desgracia no sale bien. No llegó el gol que queríamos. Ya vamos al minuto 22 donde Shakira lo intenta. Pero nada, muchachos, este partido estaba bien complicado. Este Tottenham estaba mostrando resistencia, habían ocasiones. Miren esto, hubiera sido un pedazo de gol aunque estaba en fuera de lugar, pero imagínense un gol de Rabona o un gol como este por parte de la colombiana, pero pues ya como dije estaba ahí, justamente había quedado en posición adelantada. Chicos, Shakira puntuada con 5.9, muy mal, eran de los peores puntuados junto con Hamilton, pero iríamos al segundo tiempo donde llegaría la jugada del gol. Buena definición de la colombiana y nos regala esta maravilla de definición y esta maravilla de gol, chicos. No entiendo, se estaba quedando sin perfil, no tenía cómo definir. Allá con su novio celebran, se abrazan, todos felices. Ahí está Lewis que la protege que no la toquen tanto. Ay, chicos, un poco celoso el inglés. Miren cómo define, ojo, y
pierna izquierda y al ángulo, muchachos. Derrotado el portero del Tottenham, que no tuvo nada que hacer el francés Lloris. Muy bien, chicos, esto sería el primer tanto, pero aquí un error defensivo le regalaría el empate al Tottenham y ya estábamos jugando más de los 90 minutos. Nos iríamos a los penaltis, donde las cosas estaban empatadas, pero este error garrafal le daría la victoria al Tottenham. Eran campeones por la vía de los penaltis y el señor Hugo Lloris era el héroe, muchachos. Continuemos y vamos a finalizar esta temporada porque hay más fútbol. Termina la temporada y ojo porque el Arsenal se fue 2 puntos por encima del City y ha logrado sacar esta Premier League. La copa que acabamos de perder y tenemos la Carabao Cup. Lo que diéramos por ver una final de estas, ¿no? Pero tenemos esta, no importa, tenemos esta y la podemos sacar adelante. Vaya, por Premier League no tenemos a ninguno de nuestros invitados y tampoco en las asistencias de Premier, vaya. Por aquí en FA Cup no tenemos nada de goleadores. En Carabao, wow, sí, Shakira fue goleadora de la Carabao Cup, 6 goles, interesante. En la Europa League, Martinelli, no tenemos a ninguno de nuestros invitados y en las asistencias tampoco. Wow, Martinelli fue el máximo anotador, pero eso no nos importa. Nos importan nuestros invitados. 62 partidos, 22 goles para Shakira y 10 asistencias. ¡Ojo! Tuvo un promedio de 7.23. No le fue nada mal. ¿Y dónde está Lewis? Por Dios, ¿dónde está Lewis? ¿Dónde está Lewis? Miren en el puesto en el que quedó este señor. 18 partidos, 3 goles y 2 asistencias. Estuvo patético el inglés. Definitivamente su pareja le dio 3 vueltas y lo mandó a casa. 6.83 de promedio, le fue mucho mejor a Chucky en esta locura que acabamos de hacer. Vamos a jugar la final y rematamos el episodio, chicos. El señor Mikel Arteta, después de esto le quedará clarísimo que necesitaba meter a Hamilton y a Shakira para poder conseguir la liga, ¿no? Mentiras, es broma, solo es broma, chicos. Estamos divirtiéndonos, pasándonosla bien. Tenemos una finalísima. ¿Contra quién vamos a jugar? No me fijé. Bueno, no importa. El Paris Saint-Germain. Sí, ya lo había visto, de hecho. Vamos al terreno de juego, chicos, y veamos qué sucede, porque este partido puede llegar a ser brutal. Gran final, chicos, y con esto rematamos el episodio. Miren, ahí está Kylian, que no tiene ni idea contra quién se va a enfrentar este señor. Una mujer muy poderosa que juega como delantero centro ahora en el Arsenal, junto con su novio o con su pareja. Pero no, esta no es su pareja. Este es el señor Saka, grandísimo jugador, que espero que le vaya bien esta temporada al Arsenal, chicos. Vamos a reconstruir el Arsenal. Sí, lo vamos a hacer más adelante porque me lo están pidiendo muchísimo. Tiene muy buen equipo y podemos hacer cosas brutales. Los nuevos fichajes hacen que también sea bastante interesante un reconstruyendo a partir de la temporada 23-24. Vamos a darle inicio a esto, ya saben, poderosísimo like, y con esto finalizamos el episodio. Un episodio que es de entretenimiento y de fútbol, porque miren, ya tenemos el... ¡Ay, no! Se lo comió, no puede ser, creí que lo iba a hacer Martinelli. Y no contentos con eso, miren los regalos que hacíamos. Ojo con este supuesto rechace y miren, por fortuna, nuestro portero gigantesco, chicos. Aquí ya la narración del partido se la dejamos a Andrés. Ojo con este pedazo de gol. Ojo porque es maravilloso lo que se inventa este señor, que en todo momento anda deprisa. Esto es un señor que todo el tiempo anda de afán. Miren, se mira el reloj y dice, sí, se me estaba haciendo tarde para anotar y yo soy un hombre rápido. Aquí llegaría el primer tanto de estos Gunners. Buena asistencia y qué maravilla. Miren qué calidad, cómo controla el balón y derechazo. Abajo, gigantesco el inglés. Muy buen gol, 1-0 contra este PSG que no entiendo por qué estaba en estas instancias. Si debería estar en Champions. En fin, muchachos. Vamos a continuar porque llegarían ocasiones y una de ellas sería esta a manos del señor Vitinha, que empataría el partido, un partido que estaba bastante complejo, pero que podíamos sacar adelante. Simplemente teníamos que concentrarnos, aunque el futuro tenía planes. El futuro, como de costumbre, tenía planes. Miren los errores garrafales del Arsenal a la hora de definir. Un poco molesto Mikel, porque su equipo no estaba definiendo con claridad. Ojo a Shakira, que se desprende de uno, y miren la maravilla de asistencia para Odegaard. Y miren lo que hace el vikingo, chicos. Miren lo que hace el vikingo, no lo puedo creer. Él tampoco lo puede
puede creer. Aquí tendríamos más. Miren cómo llega este pedazo de jugada. ¿De quién será? ¿De quién será? ¿De quién será esa asistencia, esa calidad a la hora de quitarse el portero de encima? Sí, señores, de Lionel Messi. El gol es de Mbappé, pero la magia fue de Messi, como de costumbre, ¿no? La magia fue del argentino. Quiero ver la repetición para que se den cuenta cómo la calidad que nunca le hace falta y que le sobra a Messi. Miren, se va una para allí, una para allá, y luego ve que llega Mbappé, que asumió que lo estaba acompañando la jugada, le entrega el balón y el francés solo le queda meter la pelota dentro, chicos. 2-2, esto nos llevaría a los penaltis. Ya saben cómo es el tema de penaltis, aunque tendríamos más ocasiones como esta, porque creo que todavía nos falta un gol para ir a penaltis. Sí, señores, y es un gol de la colombiana. Estábamos dejando por fuera, por Dios santo, el gol tal vez más importante de este partido, el gol de Shakira, con el que empataba las cosas. Dios, me perdí por un instante, chicos, me perdí por un instante del partido y estaba olvidando, como dije, lo más importante de él, el gol del empate, porque el PSG había remontado, increíble. Miren qué bien, buen control de balón, buena definición y maravilloso. 2-2, y después de esto sí vienen penaltis, muchachos. ¿Habrían ocasiones? Claro que sí, pero llegaríamos a los penaltis. Ojo, porque aquí Mikel sabía que tenía una oportunidad, una nueva ocasión, nos salvaba el portero. Nuestro portero estaba teniendo una buena noche, a pesar de que ya había encajado 2 tantos. En la tanda de penaltis ya saben que los nervios se ponen de punta, y aquí tendríamos muchos nervios. Si tapábamos este penalti, seríamos campeones, y así fue. Sí, señor, el señor Ramsdale puso su granito de arena. Bueno, de hecho puso 2, porque como pueden ver tapó 2 de los penaltis de los 5. Esto le daría el título, celebraban, y nosotros también quedaríamos muy satisfechos de sacar adelante este partido. De mi parte, chicos, no es más. Este episodio llega justo hasta aquí. Solo me resta agradecerles por haber llegado hasta esta parte, por suscribirse, por dejar un poderosísimo like, y ya saben que si quieren ver otra pareja u otro famoso en esta serie, me lo dejan en los comentarios, o también si quieren que reconstruyamos un equipo. Sin más, poderosísimo like, suscríbanse y atentos, porque se viene mucho contenido, chicos. Adiós.